Ya me ha presentado Antonio, muy bien presentado, por cierto. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico personal por si queréis hacerme algún tipo de pregunta, aparte de la que me hagáis aquí, algún comentario o alguna, no sé, alguna duda que tengáis. La charla, bueno, le pusimos el título de creación de bases tecnológicas en biomedicina y de lo que vamos a hablar, bueno, voy a contar un poco mi trayectoria personal. Ya la ha contado Antonio, o sea que voy a ir un poco por encima. Os voy a dar algunas definiciones sobre lo que es una bioempresa y una empresa de base tecnológica en biomedicina para contextualizar la charla. Vamos a ver cómo se clasifica la bioempresa y las características y puntos débiles que tienen. Os voy a hablar un poquito del plan de negocio porque creo que es algo muy importante, que es una guía y una carta de presentación tanto de la empresa como del emprendedor. Os voy a hablar un poco también de la búsqueda de financiación y cómo evoluciona una bioempresa. Y después, la segunda parte de la charla, voy a centrarme en la experiencia que yo tengo en la creación de empresas de base tecnológica en biomedicina, cuál fue el contexto histórico en el que se crearon estas empresas y las oportunidades que hubo para crear estas empresas. Os voy a hablar de las 4 empresas que, brevemente, tampoco os voy a aburrir mucho. De hecho, no quiero que esto sea una charla interminable. Simplemente tocar los aspectos más concretos de cada una de estas empresas y al final unas reflexiones personales, finales, que espero que os surjan dudas y que me preguntéis todo lo que queráis. No me he extendido mucho porque no se trata de dar una charla magistral sobre cada una de estas empresas y sobre mi punto de vista. Esta charla es muy personalizada, es lo que yo he visto y está muy acorde con mi experiencia. Y es una charla que va a estar abierta a todo lo que me queráis preguntar, porque hay muchas cosas que se van a quedar en el tintero y seguro que tendréis preguntas al final o cuando queráis. Me podéis interrumpir, yo prefiero que sea al final, pero como queráis, sobre los aspectos que os más interesen, porque seguro, ya os digo, que va a quedar cosas en el aire que os van a surgir preguntas seguro. Bien, como ha dicho Antonio, yo soy biólogo, hice mi carrera en Granada, la terminé en el año 90, ya en el siglo pasado. Hice una especialidad la especialidad clínica, soy BIG en inmunología, y tras un pequeño periodo postdoctoral en el Hospital Virgen de Rocío, con el servicio de oncología, donde monté el laboratorio de investigación allí, pues pegué el salto a la empresa. Y la primera empresa que yo fundamos, fue Biomedal. Biomedal es una empresa que aún sigue en activo y de hecho una empresa es un ejemplo de éxito porque ha triunfado. Pero nosotros en el año 2002 abandonamos Biomedal, unos cuantos socios de Biomedal se escindió en 2, la propia Biomedal y otra nueva empresa que se llamó Neocodex, que es la empresa donde yo desarrollé mi actividad durante 10 años, del año 2002 al 2012. Después hablaré un poco de cada una de ellas. Biomedal tuvo una spin-off, que fue Neocode Reprofiling, de la cual os hablaré también, que fue una evolución lógica de la empresa, según la idea de negocio que tenía. Neocode desapareció en el 2012, pero no la idea de negocio, que siguió con una empresa que se llama Landsteiner Med, que es una empresa que está desarrollando todo aquello que descubrimos en Neocode, como después contaré. Landsteiner Med, como digo, es una empresa de desarrollo donde ya los socios fundadores tenemos poco que hacer, realmente, aunque seguimos en ella, somos los fundadores y bueno, seguimos trabajando, pero de modo no tanto en el laboratorio, sino ya un poco fuera de él, ¿no? Un poco dirigiendo la empresa nada más. Y ahí fue cuando me incorporé a un grupo de investigación dentro del Hospital Virgen de Valme, donde desarrollo mi actividad científica. Realmente es lo que me gusta, hacer ciencia. Landsteiner Med ya no hace tanta ciencia, es una empresa de desarrollo, por lo tanto yo seguí haciendo mi labor científica dentro de este grupo. Y en el año 2018, como dijo Antonio, pues entré en la universidad, que era una de mis aspiraciones personales. Allí he estado en la Universidad de Málaga hasta septiembre del 23 y actualmente pues estoy impartiendo clases en el mismo departamento, pero en la Universidad de Sevilla. Como veis, pues algo de experiencia en empresas de base tecnológica en biomedicina, pues he montado 4 empresas y para que tengáis o tengamos alguna idea de lo que vamos a hablar, pues yo me he atrevido a daros algunos conceptos o a poner sobre la mesa algunos conceptos como
que es la biomedicina, ¿no? Que es una disciplina que estudia los aspectos biológicos de la medicina a través del análisis de los factores genéticos, celulares, bioquímicos y moleculares involucrados. Y el objetivo es fácil, ¿no? El objetivo es mejorar la capacidad de diagnóstico, no intentar hacer diagnósticos precoces, sino incluso predictivos, o sea, identificar a aquellas personas que tienen riesgo de padecer una enfermedad en el futuro. Y, por supuesto, otro de los objetivos muy importantes es contribuir al diseño de nuevos tratamientos, ya sea tratamientos preventivos, a, o sea, a darle a gente que puede desarrollar una enfermedad, o terapéuticos, tratando a los pacientes, ¿no? De forma eficaz. Por lo tanto, una empresa de base tecnológica en biomedicina es una organización que emplea los logros de la biomedicina con el fin de mejorar la asistencia sanitaria y, por supuesto, como empresa que es, obtener beneficios con ello. Bueno, una empresa de base tecnológica en biomedicina es lo que se llama una bioempresa. A mí esta figura que he puesto aquí en esta presentación me gusta mucho. Es una figura que podéis encontrar en un documento que aquí abajo podéis ver la dirección, el link para si lo queréis descargar. Es un documento muy bueno que hizo la Comunidad de Madrid para ayudar a aquellos emprendedores que quieren hacer bioempresas, pues ayudar un poco en los pasos que tienen que hacer, que os lo recomiendo si alguno está pensando en meterse en esta aventura. Entonces, bueno, tener claro que las bioempresas, pues están basadas en la implementación de técnicas de biología, principalmente de biología molecular, ¿no? Proteómica, genómica, analítica. Son técnicas implementadas en plataformas tecnológicas que se van a usar para dar una serie de servicios, ¿no? Servicios que tienen que ir acompañadas con una protección, con patentes. Hay patentes muy importantes en una bioempresa, desarrollos bioinformáticos, por supuesto también estas plataformas tecnológicas van a necesitar una serie de equipamientos. Por supuesto también como cualquier empresa pues vamos a tener que desarrollar un departamento de recursos humanos, marketing, distribución, es decir, una serie de servicios que van a acompañar al servicio principal, todo implementado en unas plataformas y que pues se van a ocupar de todo esto que veis alrededor. Estos son realmente los servicios que va a prestar una bioempresa. Dentro del ámbito de la agricultura y de la alimentación, pues tenéis todos estos servicios que están aquí. Y si lo que nos ocupamos es de humanos, de hacer terapia génica, de mejorar la terapéutica, el diagnóstico, de hacer medicina preventiva, farmacogenómica, todo eso es a lo que se dedica una empresa de base biotecnológica en medicina, ¿vale? Poco para situarnos dónde estamos. Como digo, voy a ser muy breve, ¿no? Y me parece que hablar de las características y los puntos débiles de una bioempresa son fundamentales para entender, sobre todo a aquellos emprendedores que van a lanzarse a la aventura, comprender de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, este tipo de empresas están fundadas por emprendedores del ámbito científico, con todo lo que ello acarrea, como veremos después. Por supuesto, como acabamos de ver, pues utilizan una tecnología innovadora, es la base del negocio realmente. Van a ser empresas donde va a trabajar gente especialista en varios campos, ¿no? La multidisciplinaridad es una de las características de este tipo de empresas también. Siempre van a estar implicadas en desarrollo, más que nada porque la tecnología se va quedando obsoleta y habitualmente tú te quieres diferenciar de la competencia, pues haciendo desarrollos nuevos. Y sobre todo, muy importante, la necesidad de la financiación. Tanto el equipo que utiliza una empresa, caro, como pagar a la gente. Es decir, siempre va a haber una necesidad de financiación acuciante en este tipo de empresas, más que en otras empresas pues, que no son bioempresas. Y esto también nos va a definir un poco cuáles son los puntos débiles, ¿no? Ahí realmente cuando lo primero que se pone en evidencia es la falta de conocimiento en gestión que tiene el científico que se lanza a la aventura. Recordemos que estas empresas están fundadas habitualmente por científicos. Después también uno de los puntos débiles de las bioempresas en general es la barrera para el salto a la empresa privada.
España, igual que en otros países del ámbito europeo, pues no te dejan que tú mantengas si no eres político, no puedes mantener tu trabajo y lanzarte a la empresa. Como mucho te permiten pues tener de tu empresa un 10% siempre y cuando pues sea un spin-off de la universidad, pero si no eres un spin-off de la universidad, pues tienes que abandonar tu trabajo y lanzarte a la empresa privada con todos los riesgos que ello conlleva, ¿no? Esto yo creo que es un punto muy débil en los países de ámbito europeo, en España en particular, porque impide que haya creación de riqueza, que haya creación de empresas por parte de los científicos que están contratados en la academia, ¿no? En las entidades públicas. Por supuesto, también una burocracia hipertrofiada, ya hablaré un poquito nada más de esto, pero realmente es un mal endémico, ¿no? De España y en particular y de Europa en general. También hay que ser muy consciente de que cuando tú montas una empresa, pues eres un target, ¿no? Una diana de posibles robos tecnológicos, ¿no? De ideas. La gente, si ves que tiene éxito, pues va a intentar imitarte. Entonces, es muy importante el desarrollo en innovación de las empresas y patentar esos desarrollos. Siempre la vigilancia tecnológica constante, daros cuenta que estamos en la punta de la lanza siempre en la tecnología y cualquier novedad pues tenemos que estar pendientes de ella para intentar implementarla dentro de nuestra empresa y ser competitivos. Y otro aspecto que me parece importante es la elección de socios. Esto es peor que un matrimonio. Cuando tú creas una empresa, pues te vas a asociar con otros científicos o vas a buscar financiación. Buscar financiación va a suponer que vas a tener nuevos socios a los cuales no conoces y es muy importante que haya una buena sintonía tanto con los socios tecnológicos como los socios financieros. Puede ser una de las claves del éxito. Pero lo que más nos preocupa cuando empezamos con esta aventura es buscar financiación. Entonces, la clave del éxito, pero sobre todo, la clave del éxito de las primeras fases de una empresa es tener un buen plan de negocios. Si tú tienes un buen plan de negocios, eso te va a permitir, hacer un plan de negocios te va a permitir tener una idea muy precisa de lo que tú quieres hacer. Es muy distinto lo que tú en una primera fase piensas que puedes hacer con lo que realmente al final haces. Y eso es muy importante tenerlo claro antes de emprender un negocio, ¿no? Entonces, hacer un buen plan de negocios que te va a permitir pensar todas las dificultades que vas a tener es fundamental para tener éxito en la empresa. De hecho, haciendo un plan de negocios te vas a dar cuenta si realmente tu idea puede tener éxito o no. Y es el primer paso. Después, y muy importante también, contar con financiación suficiente para echar a andar tu empresa. No solamente para echarla a andar, sino también para aguantar los primeros meses que son los más duros. Por supuesto, tener buenos socios tecnológicos, vuelvo a repetir, que es otra de las claves del éxito. Y si habláis con otros emprendedores, os van a decir que empezar con una clientela también ha sido clave de éxito para ellos. Bueno, yo estoy de acuerdo con ellos, aunque no es estrictamente necesario. Yo creo que los 3 primeros puntos son fundamentales para tener éxito en cualquier bioempresa. Y daros cuenta, recalco lo de tener una idea de negocio bien estudiada, un buen plan de negocios, porque esto es lo que nos va a permitir obtener financiación para llevarla a cabo. Obtener financiación es difícil porque, bueno, es difícil acercarse al dinero y hay que estar muy bien preparado a la hora, cuando te enfrentas a la gente que te puede financiar el negocio, tienes que estar muy bien preparado para contestar cualquier pregunta que ellos te hagan. Y cualquier pregunta que ellos te hagan va a estar bien contestada si tenemos un buen plan de negocio, si hemos pensado muy bien cuál es la idea de nuestro negocio. Y es por esto que quería dedicar muy brevemente una diapositiva al plan de negocios, ¿vale? Un plan de negocio describe todos los aspectos de un negocio, los objetivos, la estrategia para alcanzar esos objetivos, los pasos prácticos para implementar esas estrategias y consta de todo lo que veis aquí, ¿vale? Que es, bueno, en definitiva, lo que hace un plan de negocio es poner blanco sobre negro sobre todos los aspectos del negocio, pero desde la estructura legal de la empresa hasta
el cómo vas a desarrollar y lanzar tu producto, cuáles van a ser las estrategias de marketing, un análisis de la competencia, cómo vas a llevar a cabo tus operaciones día a día, cómo planeas cómo planteas que el negocio se va a desarrollar, cómo va a crecer, cuáles son las estrategias de expansión, de desarrollo de productos, cuál va a ser el flujo ejecutivo, cuál va a ser el punto de equilibrio, es decir, cuándo vas a empezar a ganar dinero, no a perder, cuáles son las necesidades reales de financiación. Todo eso lo tienes que llevar muy bien preparado. Normalmente un emprendedor de una bioempresa no está acostumbrado a hacer esto, y esto es algo que necesita ayuda por parte externa, ¿no? Necesita un asesor externo que te ayude a hacer todo esto. Ahora os contaré cuál fue nuestra experiencia en este campo, ¿no? Y también hay que tener claro cuál es la financiación que vamos a recibir. O sea, tenéis que tener claro que los primeros pasos los vais a dar con los dineros que os den vuestros familiares. Que esta gente os va a dar la pasta, si os quieren mucho, os la darán sin pediros nada a cambio y con la ilusión de que triunféis. Y así empiezan la mayoría de las empresas. Esto es una diapositiva que he sacado del documento este que os comenté, que me parece que es genial, ¿no? Porque es realmente pues, los pasos que hemos dado en todas las empresas que hemos fundado, ¿no? También hay una serie de ayudas públicas que, por supuesto, tenemos que acceder a ellas lo antes posible. Después están los Business Angels, que son gente que no pertenecen a tu grupo de amigos o familiares, que tienen cierta experiencia en gestión, que te van a aportar poco dinero, pero mucha experiencia. Normalmente a nosotros son los que nos han ayudado a preparar ese plan de negocios que es tan importante, ¿no? Tan importante para presentarte al capital riesgo, que normalmente vas a ese capital riesgo cuando ya la empresa pues tiene un pequeño recorrido, ¿no? Y ahí es cuando te la juegas con tu plan de negocio y con todas las preguntas que te puedan hacer. Realmente ahí te das cuenta si tu idea es buena o no es buena. Después están los créditos bancarios que se pueden obviar mejor y por último ya pues ser absorbido por alguien más grande o bien salir a bolsa, ¿no? Otra cosa también que me gustaría que se tuviera mucho en cuenta, si algunos pensáis lanzaros a la aventura, es cuando te enfrentas a la financiación, cómo triunfar en una primera cita, que es lo que debo y lo que no se debe hacer en una primera cita con el dinero, con la gente que tiene el capital. Lo que está claro es que tenemos que ir muy preparados y ser muy concisos. No te va a aguantar nadie una charla de 1 hora, como me estáis aguantando vosotros a mí, sino mucho menos tiempo. Tú tienes que convencer en mucho menos tiempo y estar preparado para contestar cualquier pregunta que te hagan y de forma muy sincera. Entonces, por supuesto, es poner de manera muy concisa y muy bien estructurada el objetivo de la empresa y cómo va a ser rentable sin ayuda externa. Eso es lo primero. No hace falta que sea rentable de primer momento, porque si no, no pediría dinero, pero tú tienes que convencer que la empresa en algún momento va a ser rentable y que va a generar dinero, porque es el dinero lo que quieres invertir para obtener más dinero. Eso está claro. Entonces tú tienes que diseñar de manera atractiva y profesional el informe, esa guía de negocios que os decía antes. Hay que ser muy realista, pero sin dejar de resaltar el potencial del negocio y aportar ejemplos de empresas que tienen éxito, ¿no? Eso llama mucho la atención. Empresas como la tuya, ¿no? Que han llegado a éxito. Y lo que nunca tienes que hacer en esa primera cita, pues todo lo que veis aquí, ¿no? Pues principalmente es llegar sin tener una idea muy concisa de tu negocio, muy bien estudiada. Y por supuesto, dejar claro que tú tienes hecho un buen análisis de mercado y cuáles son los potenciales clientes, cuál va a ser tu mercado y también planes de contingencia, ¿no? Bueno, aquí lo dejo un poco en la presentación, pero esto es clave a la hora de, yo lo digo por experiencia, clave para conseguir dinero. El dinero es las reuniones que se organizan con gente que tiene ganas de invertir son reuniones que suelen ser cortas y donde tú tienes que convencer, daros cuenta que los foros que hay de
donde se reúnen emprendedores con capital riesgo, pues son foros donde van, yo qué sé, un montón de gente con sus ideas y tú tienes que diferenciarte de ellos. Y la única forma de diferenciarte es ir muy bien preparado y con las ideas muy claras. Y eso es fundamental si queréis buscar financiación. Que al final esto es una necesidad yo diría que del 99% de las bioempresas. ¿Y cómo evoluciona una empresa? Bueno, pues está en todas las fases de una bioempresa tenéis el riesgo, como veis aquí abajo, de desaparición. Las primeras, si diferenciamos entre fases, ¿no? En una fase inicial, un estado de transición y una consolidación, pues tenéis que tener presente que durante la mayor parte del tiempo que va a durar la empresa vais a tener pérdidas. Natural, porque son empresas que van a exigir, por el simple hecho de estar basadas en tecnologías muy punteras, tecnologías que son caras, pues vais a necesitar un montón de dinero y con la actividad que pueda tener la empresa al principio, pues no se cubre toda la necesidad de la empresa. Entonces, bueno, aquí tenéis las características al principio, pues todo centrado, en las primeras fases centrado en el perfeccionamiento de la técnica, los problemas que puede tener el emprendedor como científico y con sus carencias en gestión, muy focalizados en la búsqueda de financiación, el cash flow, por supuesto, negativo y con un valor pequeño de la empresa. Ya cuando empiezas a conseguir atención del capital y consigues financiar tu empresa, lo primero que notas es un cambio en la gestión, ¿no? Ya el propio capital te va a obligar a que la gestión no sea algo pequeño, sino que tenga su peso dentro de la empresa. El mismo capital te va a ayudar a que tu empresa se parezca más a una pyme, más que a una reunión de amigos que quieren hacer algo, ¿no? La verdad es que se madura mucho con la ayuda del dinero. Porque ellos te obligan, no por otra cosa, no porque seamos expertos, sino que te ayudan a contratar gente que saben de gestión. Y por último, una consolidación, que es cuando ya pues, tienes tu cash flow positivo, tienes beneficios y aquí también se corre el riesgo de desaparecer. De hecho, muchas empresas nos gustaría desaparecer con la adquisición de la empresa por otra o bien por si realmente es una empresa de éxito, la empresa se convierte en una empresa muy grande, lo más interesante es salir a bolsa y bueno, pues parte del beneficio que obtienes, implementarlo en desarrollo, ¿no? En más desarrollos para seguir siendo competitivo. Esa es una de las características de la bioempresa. Pues después de haberos dado esta pequeña visión muy personal de lo que es una bioempresa y una empresa de base tecnológica en biomedicina, de todos los puntos débiles que tiene, de cuáles son sus fases, de lo importante que es el capital, os voy a hablar de las 4 empresas que yo he montado y cuáles fueron sus ideas de negocio, cuáles fueron sus puntos débiles y cuáles fueron los motivos, ¿no?, de cada una de ellas. Bueno, pues como dije, yo he montado 4 empresas biotecnológicas. La primera pregunta cuando tú ves esta diapositiva es, bueno, ¿y por qué 4 empresas? ¿Por qué no una? ¿Por qué tantas empresas, no, a lo largo de tantos años? Otras preguntas, ¿cuáles fueron las ideas de negocio de cada una de ellas? ¿Cómo se financiaron? Y principalmente, ¿por qué la necesidad con lo difícil que es montar una empresa? ¿Por qué montasteis tantas empresas? Bueno, pues voy a contar un poco la historia de cada una de ellas. Primero os voy a hablar del contexto histórico. Fijaros, nosotros pegamos el salto a la empresa en el año 2002. Éramos varios socios que trabajamos en la academia, en grupos de investigación, en la universidad. Y aunque ya veníamos de hacía tiempo, cada uno por separado, no nos conocíamos la mayoría, veníamos pensando en montar algo. Este fue un buen punto de partida. En el año 2001 se publica el borrador del proyecto Genoma Humano. Y esto pues, fue un impacto gordo. Y en este año también yo conocí a mis socios y recuerdo que hablábamos mucho de estos 2 artículos. Uno es el Nature, que publicó el consorcio internacional que pues, secuenció el genoma humano. Y un día después, el 16 de febrero, pues salió el Science de Craig Venter, de la empresa Celera, donde también era el proyecto paralelo, ¿no? El proyecto Genoma Humano, pues, como sabéis, el genoma humano lo secuenciaron dos grandes consorcios a la vez. Uno fue el Consorcio Internacional
y otro fue pues una empresa privada, ¿no? Celera. Y los dos pues publicaron sus artículos casi a la vez. Nosotros sabíamos, y esto lo sabíamos nosotros, todo el mundo sabía que las enfermedades comunes, las que padecemos todo el mundo, el Alzheimer, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, tienen una base genética. Es decir, sabemos que de padres con Alzheimer, más probabilidad de que salgan hijos que desarrollen Alzheimer. De padres con hipertensión, vamos a tener hijos con hipertensión. Esto no se sabía por epidemiología de hace mucho tiempo. De hecho, cuando vamos al médico nos preguntan si tenemos antecedentes de alguna enfermedad, ¿no? Porque sabemos que hay un aspecto genético en estas enfermedades. No siguen una herencia mendeliana, pero sí es verdad que sí hay factores genéticos implicados en la susceptibilidad de padecer enfermedades comunes. Cuando se publicó el borrador del proyecto Genoma Humano, se puso en evidencia de que el genoma humano es en más de un 99% idéntico entre dos seres humanos distintos, sean cuales sean, ¿no? Somos una especie muy joven, no tenemos un recorrido evolutivo muy largo y por lo tanto nuestros genomas muy parecidos. Entre dos seres humanos ya os digo que más del 99% son idénticos. Si eso es así, y si las enfermedades multifactoriales, las enfermedades comunes realmente tienen una base genética, la base genética tiene que estar en esa porción del genoma en el que somos distintos entre uno y otros. Esa variabilidad, ese 0,9 o 0,8% de variabilidad entre dos individuos, realmente es alrededor de 1 millón, entre 1 y 10 millones de polimorfismos. Todavía no está muy claro, ¿no? Polimorfismos genéticos, o sea, bases que son distintas entre unos individuos y otros. También hay otras variabilidades, ¿no? Hay gente que no le falta un gen, hay secuencias repetitivas que un individuo las tiene más largas que otros, pero realmente el grueso de la variabilidad están en estos polimorfismos genéticos, que son pues bases que individuos pueden tener una adenina y otros individuos pueden tener una timina, en fin, polimorfismos genéticos de un solo nucleótido, lo que se llaman SNPs. Y realmente, si existe una base genética en las enfermedades comunes, tiene que estar aquí. Es decir, estudiando estos polimorfismos, se podrían identificar, en teoría, las bases genéticas de las patologías humanas. Por lo tanto, el conocer la base genética de la patología humana podría permitir diseñar fármacos eficaces que vayan directamente a la raíz del problema, no como hacemos ahora, que muchos de los fármacos que tenemos van a los síntomas, no a la raíz del problema. Si conocemos cuáles son los genes implicados en la patología humana, podemos diseñar fármacos contra esos genes o contra el producto de esos genes y ser mucho más eficaces a la hora de tratar pacientes. Además, el genoma es enorme, las patologías humanas muy numerosas, hay negocios para todos. Y esto fue el germen realmente de las empresas que creamos. Es decir, nuestra idea de negocio principal, la que pensamos ya por el año 2000, 2001, cuando pegamos el salto a la empresa, era que estudiar la variabilidad génica podía ayudar a identificar la etiología de las enfermedades comunes y esto podría permitirnos crear nuevos fármacos que fueran mucho más eficaces de los que contamos hoy en día. Y así, pues, pensamos que era una oportunidad de negocio, que esto era realmente una oportunidad de negocio. No lo pensamos solamente nosotros, hubo multitud de empresas alrededor del mundo que pensaron lo mismo. Pero nosotros vimos que había negocio para todos, como dije antes. Entonces, lo primero que pensamos, tomando una cerveza en el kiosco La Nerva, un sitio donde nos reuníamos todos los becarios de entonces, todos los que estábamos haciendo un postdoc por aquí en Sevilla y que nos dedicamos a la biomedicina, pensamos que para llevar a cabo esta idea de negocio, pues necesitábamos pacientes bien diagnosticados y una tecnología de lectura de ADN que nos permitiera, pues, analizar esa variabilidad genética de un modo rápido y eficaz y barato. Y este era el problema que teníamos. ¿Y cómo hacer esto? ¿Cómo recolectar muestras de pacientes bien diagnosticados y empezar a estudiar la variabilidad genética? ¿Cómo lo hacíamos? Pues, curiosamente, la idea nos vino de uno de nuestros socios, que era también un socio científico, que había pegado el salto a la industria farmacéutica. Y a él se le ocurrió la idea de que podíamos conseguir muestras
para estudiarlas, ganando dinero con lo que él llamó el triángulo. Y el triángulo es esto que veis aquí. Él, en su trabajo diario como visitador médico, se dio cuenta que había muchos facultativos especialistas que tenían ganas de hacer ciencia, pero no tenían ni los recursos ni sabían cómo hacerlo. Y a nosotros se nos ocurrió, bueno, a él se le ocurrió a él realmente, que desde Biomeda, la empresa que íbamos a montar, podíamos nosotros suplir esa necesidad de tal manera que nosotros plantearle proyectos de investigación genómica para estudiar la variabilidad genética de los pacientes que los facultativos veían, con la idea de identificar polimorfismos genéticos asociados a las enfermedades que ellos estaban tratando. Esto nos permitiría obtener muestras muy bien genotipadas de estos facultativos y nosotros, a cambio, pues le damos publicaciones en revistas internacionales, lo que él quisiera. ¿Pero quién pagaba esto? Pues una empresa farmacéutica que por el hecho de fidelizar a un especialista, esto ahora puede parecer muy tarugero, pero es que así fue como lo hicimos. Y de hecho, este triángulo tuvo éxito. Nosotros empezamos a recibir muchas muestras muy bien genotipadas, datos clínicos de muy alta calidad, y la empresa farmacéutica se dio cuenta de que este negocio funcionaba, que era capaz de, con esta fórmula, de fidelizar a muchos especialistas. Y de hecho nos quisieron firmar contratos con nosotros de fidelización y de monopolio, ¿no? Ellos querían tener el monopolio sobre Biomeda. Esto fue un poco también problemático, pero el caso es que funcionó y esto permitió tener los primeros resultados económicos, ¿no? de la primera empresa que fundamos, que fue Biomedal. Y así surgió Biomedal, realmente. Pero Biomedal no solamente tenía una idea de negocio, y aquí quiero resaltar lo importante que es tener una buena idea de negocio y un buen plan de negocios. Veréis, nuestra primera idea de negocio era identificar la etiología de las enfermedades comunes y crear nuevos fármacos que fueran más eficaces, ¿vale? Y esa idea la llevábamos. Pero claro, a la hora de redactar nuestro plan de negocios, tú tenías que poner en valor cómo la empresa iba a ganar dinero. Entonces, claro, lo que hacíamos nosotros era desarrollo de proyectos financiados por la industria farmacéutica, que era lo que hacíamos. Sí es verdad que cogíamos, obteníamos muestras de muy alta calidad y que empezábamos a publicar artículos y a evidenciar algunas asociaciones con enfermedades comunes que podrían llevar a la creación de nuevos fármacos. Pero eso, cuando tú te presentabas al capital, no sonaba muy bien, ¿no? Bueno, al capital que podíamos enfrentarnos. Pero sí sonaba muy bien esto de que ganábamos dinero haciendo proyectos financiados. Pues bueno, pues fue lo que implementamos en nuestro plan de negocio. Dejando claro que nuestra idea era identificar, o sea, esto era como un objetivo muy, muy a largo plazo y que a las entidades financieras o a la gente que tenía dinero a los que íbamos buscando para que nos dieran apoyo financiero, pues les sonaba como muy a largo plazo. Les gustaba más de escuchar esto de desarrollo de proyectos financiados por la industria farmacéutica. Bueno, pues ahí nos focalizamos. ¿Cuál fue el problema? Pues el problema fue que Biomeda éramos muy jóvenes y, bueno, hubo gente que quería hacer desarrollo de nuevos productos derivados de bacterias. Teníamos socios que creían que esto también podía ser una línea de negocio. Otros querían desarrollar tecnología de alto rendimiento para lectura genética, es decir, crear máquinas que lean ADN, máquinas nuevas. Estamos en el año 2001, todavía los secuenciadores, había muchas ideas de hacer secuenciadores de ADN nuevos, con nuevas tecnologías. Había gente dentro de nuestra estructura, de los amigos que queríamos montar la empresa, que querían comercializar productos de otras empresas, como hacen ahora pues proveedores como Ceviral o Biomeda de nuestro entorno, ¿no? Simplemente generar una línea de negocio que sea vender kits fabricados en Estados Unidos o donde fuera. Y todas estas ideas las dimos por buenas. Además, nosotros también queríamos implementar servicios tecnológicos de secuenciación y genotipación, que era lo que hacíamos para desarrollar estos proyectos financiados por la industria. Bueno, pues vamos a dar servicios de secuenciación y genotipación, ¿por qué no? Y por supuesto, ya que vamos a tener tecnología de lectura de ADN, pues diagnóstico molecular también. El caso era hacer lo que fuera para conseguir dinero. Fue una mala idea, porque, bueno, sí, conseguimos financiación, muy poca. Realmente con estas ideas la hicimos para conseguir financiación y Biomedal en sus inicios, pues aparte de los fondos familiares, conseguimos algunas subvenciones públicas, pero de ahí no pasamos, porque también no teníamos un buen plan de negocios.
la idea estaba muy segmentada, no estaba bien madurada, había muchas ideas de negocio. Y Biomedal se escindió en dos empresas, la propia Biomedal y Neocode, de la que hablaré ahora después. ¿Cuáles fueron los puntos débiles de esta empresa? Bueno, pues la falta de conocimiento en gestión, evidentemente mucha gente con muchas ideas, le dimos cabida a todos los que querían hacer algo en Biomedal y eso yo creo que fue un fallo. También hubo barreras para el salto a la empresa privada, o sea, todos los puntos débiles de los que he hablado antes. Hubo gente que a la hora de la verdad no dio el paso a la empresa privada y eso supone pues ir a medias. Y así pues difícilmente te puedes entregar a crear una empresa y a llevarla a buen puerto. Por supuesto, una burocracia hipertrofiada, eso lo vamos a tener siempre. Y la elección de socios tecnológicos, el hecho de que tanta gente entrara a formar parte de la estructura de Biomedal, pues creó una lucha por los pocos recursos que teníamos para implementar la idea de negocio de los diferentes socios. Fue también el motivo de que Biomedal se escindiera. Entonces, la idea de negocio de desarrollar proyectos financiados por la industria farmacéutica, de identificar la etiología de las enfermedades, de servicio de diagnóstico molecular, todo lo que estaba focalizado en biomedicina, no lo llevamos, los socios que nos fuimos de Biomedal, a Neocodex, ¿no? Que fue la empresa que montamos, pero ya con una idea de negocio muy claro. La idea era estudiar la variabilidad genética, la primera idea que tuvimos, estudiar la variabilidad genética para identificar la etiología de las enfermedades comunes y crear nuevos fármacos más eficaces, ¿vale? Pero claro, nosotros lo que no queríamos era ser una herramienta de la industria farmacéutica. Nosotros queríamos hacer esto, pero sin depender de la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque ese triángulo que os he enseñado al principio, que nos ayudó a ganar dinero al principio, no mucho, pero ganábamos dinero. El problema de esa idea era que estábamos sujetos a lo que quería hacer la industria farmacéutica y a las especialidades que esa industria farmacéutica, en las que esa industria farmacéutica tenía interés, ¿no? Esta compañía farmacéutica en concreto, la que nos quería fidelizar. Entonces nosotros pensamos que nuestra idea de negocio tenía que estar basada en dar servicios tecnológicos de secuenciación y genotipación de alto rendimiento. Teníamos que ser una empresa de servicios que nos permitiera obtener beneficios para realmente llevar a cabo nuestra idea de negocio principal. Nosotros queríamos dar servicios, conseguir cash para intentar llevar a cabo lo que queríamos hacer, que era estudiar la variabilidad genética e identificar la etiología de las enfermedades. Entonces, bueno, vamos a dar servicios de secuenciación, vamos a dar servicios de análisis bioinformático de datos genómicos. Entre los fundadores de Neocode había gente con mucho background en bioinformática y también, como no, de servicios de diagnóstico molecular. Pero los servicios de diagnóstico molecular no iba a ser nuestro fuerte porque ya había empresas que hacían estos servicios, ¿no? Nosotros sí dimos servicio de diagnóstico molecular, pero hacíamos lo que nadie queríamos hacer, lo que nadie quería hacer porque teníamos una tecnología muy, muy puntera. Pero esto era la idea de negocio, bueno, lo que íbamos a implementar para darle cash a la empresa. Pero realmente nosotros lo que queríamos era crear un biobanco de ADN de las 10 enfermedades más prevalentes de España que nos permitiera llevar a cabo nuestra idea principal de negocio, que era estudiar la variabilidad genética, ¿vale? Y además pensamos que la creación y comercialización de un banco de ADN pues era factible. O sea, no solamente crear el banco, sino sacarle dinero al banco de ADN. Pensamos que era posible y de hecho fue posible. El caso es que nos hacía falta, como dije al principio, ADN, lo podíamos conseguir así, ¿vale? Creando el banco de ADN, pues, y la idea final era desarrollar proyectos intramurales con el dinero que podíamos sacar de estos servicios, pues, llevar a cabo nuestros propios proyectos para identificar las bases genéticas de las enfermedades y crear nuevos fármacos, que ese era el fin último de la empresa. Entonces, teníamos una parte de la empresa dedicada a generar cash y otra parte de la empresa que no iba a costar dinero, pero que podría llegar a un buen fin, ¿no? Que era sacar fármacos, que era lo que nos interesaba. ¿Cómo íbamos a crear el biobanco? Pues, bueno, lo que hacíamos, ese triángulo que os presenté al principio, ¿por qué no hacerlo nosotros? Entonces, nosotros lo que planteamos fue lo mismo, íbamos a los especialistas de hospitales, gente facultativa de hospitales que tenían ganas de desarrollar proyectos científicos
y los fidelizamos. Le dijimos que nosotros íbamos con la idea, que nos dijeran qué enfermedad querían tratar, ya sabíamos que eran especialistas que trabajaban en alguna de estas enfermedades en las que nosotros teníamos interés, y bueno, pues los convencimos y ellos nos suministraban, como siempre, muestras de sangre, datos clínicos muy buenos. Nosotros con estas muestras generamos nuestro banco de ADN. Esto tuvo una burocracia muy grande porque tuvimos que participar en la ley de biomedicina de España. La ley de biomedicina de España bebió mucho del desarrollo legal que nosotros tuvimos que hacer para crear esto. Si queréis, después hablo más un poquito de esto, pero si me entretengo ya no acabamos. El caso es que empezamos a trabajar y generamos un banco de datos genotípicos impresionante. El caso es que al final generamos patentes, por supuesto, muchos papers que compartíamos con nuestros socios clínicos, y esto les supuso a ellos un beneficio científico tremendo y una motivación tremenda. Y el caso es que a nosotros también desarrollar estos trabajos de investigación nos servía también para hacer marketing de nuestro biobanco y nuestro banco de datos, porque estos papers pues los leía gente que nos llegó a conocer mucha gente por los artículos que publicamos. ¿Y cómo se financiaba todo esto? Porque antes lo financiaba la industria farmacéutica, ahora ya no lo financia la industria farmacéutica. Evidentemente, con los servicios tecnológicos que dábamos, financiábamos una parte, pero fuimos al capital público. Neocode recibió, bueno, tuvo financiación para más de 20 proyectos financiados por entidades públicas. Con este esquema, Neocode publicó más de 100 artículos en revistas de alto impacto. Esto nos ayudó a fidelizar un montón de gente y a tener que atender a mucha gente que quería trabajar con nosotros y que ya no podíamos dar. O sea, pues realmente fue un éxito, ¿no? Porque mucha gente quería trabajar con nosotros, porque al fin y al cabo nosotros financiábamos los proyectos que ellos querían hacer. También conseguimos 6 patentes internacionales, que eran dianas terapéuticas, y multitud de dianas identificadas que no pudimos patentar porque mantener las patentes pues ya nos suponía un coste elevado, ¿no? Entonces patentamos aquellas que nos parecían más evidentes, pero hay un montón de descubrimientos que están todavía en el tintero. Y bueno, pues conseguimos hacer nuestro banco. Al cabo de 10 años teníamos 20.000 muestras de pacientes con datos clínicos y genéticos asociados. Más de 20.000 millones de datos genéticos asociados, una barbaridad. Fuimos la empresa que más ADN leyó en los años 2007, de 2006 a 2010. Creo que fue la empresa que más ADN leía o la entidad que más ADN leía en España. O sea, una barbaridad. Y por supuesto, conseguimos un biobanco que dio cash. Realmente del biobanco comercializamos ese biobanco, que era una de nuestras ideas. Y también hicimos reprofiling. Ahora os contaré un poco de esto. El caso es que nosotros en Neocode implementamos 3 plataformas. Un biobanco al cual se le podía sacar dinero. Era un servicio más que damos. Si había gente que quería estudiar cualquier enfermedad, nosotros ya teníamos la muestra y los datos clínicos asociados. Teníamos una plataforma de lectura de ADN muy potente, muy avanzada, una tecnología muy fuerte, que mucha gente pues nos contrataba los servicios de lectura de ADN, ¿no? Si alguien quería hacer un GWAS, la única empresa, creo yo, que lo hacía en aquella época en España éramos nosotros. Y también hicimos un desarrollo bioinformático muy fuerte. Creamos nuevos algoritmos informáticos para estudiar esa variabilidad genética, ¿no? De una forma muy pionera en la época. Entonces, no solamente utilizamos estas plataformas para nuestros proyectos, para identificar esas dianas terapéuticas, sino que también lo ofrecíamos y de estos teníamos dinero. O sea, había gente que nos compraba muestras, gente que, bueno, pues nos compraba muestras y querían que leyéramos algún gen en concreto, ¿no? Y que les diéramos los datos. Gente que creía, o que nos daba sus muestras para que se las leyéramos, y gente que nos daba sus muestras y que nos decía que se las realizáramos también. Es decir, toda la tipología de proyectos posibles con estas 3 plataformas, Neocode la llevaba a cabo. Y una de las claves del éxito de Neocodex, el hecho de que estuviera 10 años en el mercado ya fue un éxito, y fue el equipo, realmente, el equipo que fue un equipo, fueron unos socios tecnológicos perfectos, ¿no? Éramos todos amigos, nos conocíamos del mismo ambiente, sabíamos cómo éramos, y esto fue una de las claves del éxito, ¿no? Íbamos todos a una. Y por supuesto también otra de las claves del éxito de Neocode, de esos 10 años que estuvimos juntos, fue también nuestro socio financiero, que ahora hablaré de ellos.
El caso es que, bueno, aquí tenéis una muestra de todos aquellos centros que colaboraron con nosotros en la creación del biobanco, desarrollando con nosotros proyectos de investigación, ¿no? Fueron más de 25 centros clínicos, aquí faltará alguno. En total fueron más de 25 centros clínicos de toda la geografía española. Y aquí tenéis algunos de nuestros clientes. Pues no sé, deciros que, por ejemplo, el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer de Barcelona, pues llegó a llevarse una copia del biobanco de Neocodex de todas las muestras de cáncer, ¿no? ¿Qué deciros? No sé. Jurilá, por ejemplo, utilizó nuestros servicios bioinformáticos. Johnson Johnson también nos pidió muestras de ADN, ¿no? Para analizar ellos. En fin, y muchos más clientes. Estos son los más importantes que tuvimos, ¿no? ¿Cómo conseguimos la financiación en Neocode? Bueno, pues al principio cuando nos fuimos de Biomedal, el 100%, pues éramos nosotros, no había más. De lo que pudimos rascar, que rascamos 60.000 euros entre los familiares y fondos propios y algún amigo loco que invirtió. En el 2002 éramos conscientes de que necesitábamos un buen plan de negocios para presentarnos, con lo que decía antes, para presentarnos al capital, y tuvimos la suerte de que unos business angels invirtieran 100.000 euros. No fue mucha cantidad lo que invirtieron en Neocode, solamente se llevaron el 10% de la empresa. Pero, como dije antes, los business angels son socios que pueden ser de gran ayuda porque son gente que tiene experiencia en gestión y en empresas. Y estos socios, que son Corroa Biotech, estos nos ayudaron a hacer un buen plan de negocio con el que presentarnos al capital. Y el año siguiente, en el 2003, conseguimos que entrara un capital riesgo, que fue Ahorro Corporación, que invirtió 1 millón de euros en Neocode. Le encantó el plan de negocio, le encantó la idea, invirtieron 1 millón de euros. En el año 2006 quisimos hacer nuevos desarrollos, no solamente un desarrollo de nuestra idea. Bueno, necesitamos hacer un desarrollo bioinformático importante que nos distinguiera de las demás empresas que hacían bioinformática. Invertimos mucho ahí, invertimos también en la expansión de Neocodes en el mercado americano, y también invertimos en crear una nueva empresa de la que hablaré después, que se llama Reprofiling, Neocodes Reprofiling. Y para ello necesitábamos capital. Y ahí entró Invercaria, de la Junta de Andalucía, que no fueron muy buenos socios, pero que, bueno, nos permitieron, de alguna manera, abarcar esos nuevos desarrollos o nuevos retos que teníamos en la empresa. La empresa, como veis, aquí, bueno, aquí os presento los datos económicos de 2010, pues teníamos, en el 2010 tuvimos 14 empleados, llegamos a tener hasta 20 empleados, el volumen de negocios anual pues superaba el 500.000 de euros. En fin, es una empresa que empezaba ya a destacar, con un patrimonio de 1.400.000 euros. Ya es una empresa que empezaba a destacar. Y llegó Neocode Reprofiling, que es otra empresa que es una spin-off realmente de Neocode. ¿Cuál fue? La idea seguía siendo la misma. Nosotros queríamos estudiar la variabilidad genética, vuelvo a repetir, para identificar la etiología de las enfermedades comunes y crear nuevos fármacos más eficaces. Bueno, nosotros llegamos a tener más de 20.000 millones de datos genéticos disponibles sobre el biobanco de Neocode. Teníamos una cantidad de datos impresionante y multitud de dianas terapéuticas identificadas, ¿vale? Entonces, hacer un fármaco es muy complicado, pero nosotros lo que podíamos hacer es reprofiling, es decir, coger fármacos que estén activos y ver si actuaban sobre las dianas que nosotros habíamos identificado, ¿vale? Entonces, llevamos a cabo esta idea de negocios, contratamos gente que eran especialistas en este tipo de abordajes, y los financiamos con fondos propios, con esa ampliación de capital que hicimos última, ¿no? Pero Neocode desapareció, ¿eh? No, tenía sus puntos débiles, tenía una burocracia hipertrofiada. Bueno, la burocracia hipertrofiada no es la que tenía Neocode, eso no la encontramos siempre. De hecho, un dato para que os veáis cómo es la burocracia en España. Nosotros, cuando estábamos cerrando la empresa, después de 10 años, nos vino la licencia de apertura del local que teníamos, donde desarrollábamos nuestras actividades. O sea, para que os hagáis una idea de cómo es la burocracia en España. Después tuvimos una competencia, yo creo que una competencia desleal de la administración. La administración empezó a crear el Centro Nacional de Genotipado, con precios a costo, o sea, imposible competir con ellos. Se empezaron a crear los institutos de investigación, y donde
los servicios de secuenciación, por ejemplo, pues también se hacían muy baratos. Entonces, aunque competíamos ofreciendo, diferenciándonos del mercado con la rapidez, con el análisis de los datos y tal, pero bueno, era una competencia que estaba, que íbamos a perder, porque eh, tenían mucho más dinero que nosotros y pagaban sueldos más bajos de los que pagábamos nosotros, la administración. Entonces, bueno, los demás puntos débiles no los teníamos. Teníamos una buena gestión, la gente dio el salto a la empresa sin ningún tipo de problema y teníamos unos buenos socios tecnológicos y unos buenos socios financieros. ¿Cuáles fueron las causas de la desaparición de esta empresa? Pues, bueno, recordad que en el 2007 empezó una crisis financiera muy agresiva, justo cuando nosotros empezábamos a endeudarnos de forma excesiva. ¿Y por qué nos endeudamos? Pues porque teníamos una plantilla laboral muy elevada, que principalmente porque lanzamos Neocode Reprofiling y contratamos más gente. Tuvimos una política de expansión muy agresiva también en Estados Unidos, que nos costó mucho dinero y de la que no se obtuvo el rendimiento que creíamos que íbamos a tener. Después, pues eso, una política de desarrollo agresiva porque creamos Neocode Reprofiling, invertimos también en nuevos desarrollos bioinformáticos, ideas que teníamos, que las llevamos a cabo. Y también nos metimos en los primeros desarrollos preclínicos. Ya empezamos con la idea de crear un fármaco. Y si las primeras inversiones las hizo Neocodes. Y aquí nos encontramos pues con lo que pasa muchas veces, ¿no? La falta de inversión. Todo esto al final agravó la necesidad de financiación de la empresa y nos encontramos con que ese capital riesgo al que accedimos, no sin trabajo, pero al que enamorábamos, pues dejamos de enamorarlo porque ya casi desapareció en esos años, ¿no? Entonces Neocodes desaparece en el 2002, pero no olvidaros que teníamos 20 proyectos financiados por entidades públicas, un montón de artículos de alto impacto, nos conocían ya, muchas muestras asociadas a datos, y muestras asociadas a datos clínicos que intentamos salvar, y que ofrecimos a la Junta de Andalucía para que ellos se lo quedaran. Al final la Junta de Andalucía no se quedó con nada, de hecho se lo quedaron otra gente, vamos, las muestras fueron adquiridas por algunos de nuestros clientes. Y bueno, al final 6 patentes internacionales que no pudimos explotar al máximo, eran dianas terapéuticas y otra multitud de dianas no patentadas. Y también teníamos las primeras exploraciones sobre la validez de las dianas identificadas en modelos animales. Ya nos metimos a ver si, en prueba de concepto biológico, a ver si nuestras dianas realmente funcionaban, ¿no? Y si funcionaban en modelos animales, en sistemas, aunque teníamos la certeza que iban a funcionar porque habían sido descubiertas en humanos, pero bueno, saber si las dianas que habíamos descubierto, pues cómo funcionaban, si eran por un cambio en la expresión del gen, si había una mayor expresión, una menor expresión, si la enfermedad se producía por una falta de expresión del gen, por una sobreexpresión del gen. No sabíamos, sabíamos que estaban implicados en la enfermedad, pero el mecanismo no lo sabíamos. Y empezamos a invertir también en esto. Y Neocode desaparece. Y entonces la idea de negocio seguía. Estudiar la viabilidad genética para identificar la etiología de las enfermedades comunes y crear nuevos fármacos más eficaces. Y así fue como montamos Landsteiner GenMed. ¿Y cuál fue la idea que presentamos los inversores? Pues la idea que presentamos los inversores es que, mire usted, nosotros vamos a desarrollar prefármacos contra las dianas identificadas en Neocode hasta la fase 1 clínica. O sea, nosotros tenemos la diana y vamos a crear un fármaco que vaya desde la diana hasta que sea un fármaco para experimentar en humanos. Y esa fue la idea de negocio que presentamos al capital. Nos tiramos un año buscando dinero y al final los 3 socios fundadores que empezamos en el 2002, pues fuimos capaces de conseguir de una empresa farmacéutica 7 millones de euros para hacer esto, para llevar por fin nuestra idea de negocio por lo menos a la fase 1 clínica. Evidentemente 7 millones de euros pesan mucho y los inversores se quedaron con la mayor parte del pastel, bueno, y nosotros los promotores pues conservamos un 20% de las acciones, ¿no? Y ahí que nos lanzamos con todas nuestras ganas a desarrollar por fin nuestra idea de negocio principal. Claro, esto fue un poco la evolución. En Neocodes nosotros queríamos descubrir dianas terapéuticas, creamos nuestro propio protocolo de descubrir
dianas terapéuticas. En Landsteiner lo que queríamos es, pues, desarrollar esas dianas terapéuticas hasta preclínica regulatoria, incluso hasta fase 1 clínica. Y esto fue lo que hemos conseguido en este año con esos 7 millones de euros. Nosotros ahora mismo tenemos una de las dianas de Neocodex en obesidad, pues fue una calpaína 5. Hemos desarrollado un inhibidor de calpaína 5 que ahora mismo tenemos la autorización del Ministerio para empezar un fase 1. En Alzheimer, pues otra de las dianas desarrolladas en Neocodex, pues ahora mismo está para empezar la preclínica regulatoria, que es una fase que te exige el gobierno antes de pasar a la fase clínica y en donde lo que se hace principalmente es darle el fármaco a un animal hasta que reviente y ve por donde ha reventado. Prácticamente es eso, ¿no? Lo que se hace. Cuesta 1 millón de euros hacer una cosa de estas, pero hay que hacerlo. Y en cáncer, pues estamos ahora con las pruebas de concepto farmacológico. Para que veáis un poco cómo es cada uno de estos aspectos, yo voy a explicar el que está más desarrollado, que son los inhibidores de calpaína 5 en obesidad y lo que hemos hecho durante el desarrollo en la Steiner en Gimmed, ¿no? Que es la última empresa que hemos creado. Evidentemente todo esto no lo hacemos en un local, en un laboratorio. La Steiner Gimmed es una empresa de desarrollo, no vende nada, aunque tenemos una página web que ofrecemos estos servicios, sobre todo si alguien quiere, ya tenemos la experiencia, si alguien quiere hacer un desarrollo preclínico, pues nosotros le podemos ayudar. Pero realmente no es una empresa de servicio, es una empresa de desarrollo que va a tener una sola venta. El fármaco que se venda es la que va a financiar todo el gasto que estamos haciendo, ¿no? Es la que nos va a dar de cash. Una empresa de una sola venta, probablemente. Pero así lo planteamos también al capital y al capital le gustó. Entonces, en calpaína 5, por ejemplo, nosotros ya en Neocodex habíamos visto que el ratón CAO, pues el CAO para calpaína 5, es decir, que no tiene el gen este, pues mostraba una resistencia a engordar con dietas ricas en grasas. Y también habíamos hecho experimentos y sabíamos que la ausencia de expresión de calpaína 5, provocada con RNA interferente, inhibía el acúmulo de grasas en células T3, que son células, pues, adipocitos, ¿no? Y esto lo llevamos a cabo en colaboración con la Universidad de Sevilla y el CNV. Parte de este trabajo se hizo desde Neocode y parte ya se hizo también desde Landsteiner. Como veis, ya todo era, no lo hacíamos en un laboratorio, sino que ya lo encargábamos, ya los 7 millones de euros. Por eso muchos de nosotros volvimos otra vez a la academia, ¿no? A seguir con lo que sabíamos hacer, que es investigación en genómica. Pero siempre implicados en esto. Nosotros somos los que vamos marcando las pautas y de lo que marcamos un poco cuáles son los desarrollos y quién va a ser esos desarrollos. O sea, hacemos las contrataciones. También tenemos un gestor, o sea, un especialista en preclínica regulatoria, que es la que nos asesora también en todo este tipo de historias, ¿no? Y bueno, pues ya convencidos por la prueba de concepto biológica de que nuestras dianas, en este caso la de calpaína 5, era una buena diana, pues empezamos a desarrollar un inhibidor de este gen, del producto de este gen, de la calpaína 5. Y para eso contamos con, bueno, al principio colaboramos con el CNV, después con Draconifarma, que es una empresa que desarrolla fármacos, y una vez que tuvimos buenos fármacos desarrollados, que sabíamos que no eran muy tóxicos, que podían funcionar, nos fuimos ya a la prueba de concepto farmacológica en sí, que es probar el fármaco en un ratón. Y aquí tenéis los experimentos que nos convencieron para meternos en la preclínica regulatoria. Veréis, aquí tenéis, estos son ratones obesos que tratamos con nuestro fármaco y con un fármaco. Bueno, aquí tenéis, mira, os voy a explicar mejor para que comprendáis. Estos son los controles de los ratones que utilizamos, a los cuales pues solamente se le inyectaba un vehículo. Estos son ratones a los que se le inyectaba liraglutide. Recordaros que el fármaco que hemos desarrollado, el inhibidor de calpaína 5, va contra obesidad, ¿vale? Pues fijaros, el liraglutide es el único fármaco, pues, que está aprobado para el tratamiento de la obesidad y es un fármaco que lo que hace es impide, vamos, principalmente te quita las ganas de comer, ¿no? Entonces los ratones, pues con liraglutide adelgazaban y adelgazaban bastante. Y aquí tenéis los resultados obtenidos con nuestro fármaco. En azul a una dosis más alta y en celeste una dosis más baja. O sea, tenemos un efecto dosis dependiente muy parecido al final, con el efecto era del mismo tamaño que producía el liraglutide. Al final adelgazaban incluso un poquito más.
¿Cuál es la ventaja de nuestro fármaco con respecto al liraglutide? Bueno, porque con el liraglutide se te quita la gana de comer y hasta de vivir, ¿no? Y además tiene un efecto rebote y, en fin, es un fármaco que funciona, pero tiene efectos adversos que, bueno, que ya están saliendo a la luz, ¿no? Incluso produce depresión, etcétera, etcétera. Nuestro fármaco no, nuestro fármaco, el ratón adelgaza sin dejar de comer. Y esto es una ventaja competitiva bestial, ¿no? Entonces, esto fue el experimento que a nosotros nos indujo a meternos en preclínica regulatoria, es decir, eso que te pide el gobierno antes para que te dé la autorización para un fase 1, ¿no? Y esto pues, lo llevaron a cabo dos empresas, ¿no? Una en la India y otra aquí en España. Esto pues cuesta un millón y pico de euros. Simplemente tiene que decirle, oye, toma mi fármaco y hazme la preclínica regulatoria y ellos te lo hacen. Le da el millón de euros y sin problemas. Y ya tenemos la autorización de nuestros inhibidores para empezar a tratar pacientes. ¿Cuáles son los puntos débiles de Neocode? Bueno, la burocracia, como siempre, de Landsteiner Gmail, la burocracia. Pero no hay falta de conocimiento de gestión, barreras para el salto de la empresa privada no tenemos, porque, bueno, no hace falta que los socios estemos en la empresa privada. El único socio que tiene que estar en la empresa privada está, o sea, que tiene que estar dirigiendo Landsteiner está allí. Robos tecnológicos, bueno, no es. Está todo patentado, tenemos dinero para patentar y todo está patentado. Por eso estoy hablando no he hablado de Alzheimer, de cuáles son las dianas de Alzheimer de cáncer de colon, porque no están patentadas, pero de Calpaina 5 sí. Buenos socios tecnológicos, buenos socios financieros, la gente que nos da, esta industria farmacéutica que nos ha dado los 7 millones de euros, pues trabajamos con ellos de maravilla, nos entendemos muy bien. Y probablemente Landsteiner puede desaparecer. Y si desaparece, va a ser por falta de inversión en las fases clínicas. Neocode ha llegado, Landsteiner ha llegado hasta, al menos uno de los fármacos ha llegado a, que era el compromiso, al menos uno, llevarlo hasta fase clínica. Lo hemos logrado y ahora pues estamos precisamente intentando vender el fármaco o bien conseguir 20 millones de euros, que es lo que dice nuestro plan de negocio nuevo que tenemos que invertir para llevarlo a fase 3, que sería nuestro objetivo. Entonces, o bien desaparece porque nos absorben, o bien desaparece porque nos compra, o sea, porque invierte. Normal, si desaparecemos será porque nos absorba, ¿no? Porque una compañía se quede con este desarrollo. Pero si conseguimos 20 millones de euros, pues probablemente lo que pase es que no desaparezca y que Landsteiner se reduzca su accionariado entre un nuevo actor en el campo, pero podremos conseguir llevar al final nuestra idea de negocio principal, que era la que he estado repitiendo una y otra vez, que es al final llevar la investigación genómica hasta el campo de la terapéutica humana. Entonces, fijaros, reflexionando un poco y haciendo un análisis final, daros cuenta que la idea de negocio principal que tuvimos al principio ha sido el leitmotiv de todas las empresas. ¿Por qué creamos muchas empresas? Pues porque nos quedábamos a la mitad, siempre nos quedábamos a la mitad. O sea, daros cuenta, para llegar desde la investigación genómica hasta la creación de un fármaco, teníamos que pasar por todas estas fases. Lo que hicimos en cada una de las empresas fue pasar por estas fases. En Neocode desarrollamos el banco, identificamos las dianas, no pudimos ir un poco más lejos, aunque sí las pruebas de concepto biológico primeras y los primeros prefármacos se hicieron en Neocode, pero Neocode desapareció. Y con la misma idea y con todo este desarrollo se creó Landsteiner, y Landsteiner siguió con esas pruebas de concepto biológico desde el principio, creación de profármacos, mejorando lo que habíamos hecho en Neocode desde el principio, y la primera preclínica regulatoria se hizo en el 2008. Landsteiner se fundó en el 2013. En 5 años estuvimos desarrollando fármacos hasta que tuvimos un buen un buen fármaco con el que empezamos la preclínica regulatoria. Buen fármaco y buenos resultados en los experimentos animales. Fue entonces cuando nos metimos en la preclínica regulatoria. Y ahora estamos en esta fase, en empezar una fase clínica 1. Y estamos precisamente negociando con los inversores si financian o no financian esta fase clínica 1. Su idea es financiarla, pero tienen problemas económicos y estamos ahí, ¿no? Y estamos buscando otros socios capaces de invertir esos 20 millones de euros que nos hace falta, ya no para un fase 1, sino para llevarlo a fase 3. Dinero suficiente para no quedarnos otra vez a la mitad. Entonces, ahí me gustaría hacer una reflexión final sobre esto que os pongo aquí en rojo, ¿no? Nosotros
hemos tenido una idea de negocio, varias empresas para llevarla a cabo y con diferente financiación. Entonces, ¿por qué tantas empresas? Lo que os preguntaba al principio. ¿Es por la inexperiencia, por la falta de inversores potentes? Está claro que cuando nosotros montamos Biomeda íbamos con esta idea ya, pero decirle al capital que 3 chavales con 30 años que teníamos, 31, 32, más o menos, que nos dieran 40 millones de euros para desarrollar, no se puede ir así. Y eso nos dimos cuenta desde el principio. O sea, tienes que ir, quizás tienes que, lo que os pongo aquí abajo, tienes que tener una madurez que debes adquirir para alcanzar los objetivos. Los objetivos eran muy ambiciosos, demasiado ambiciosos. Tuvimos la agilidad de intentar crear empresas que nos permitieran obtener algún tipo de cash que nos arrimaran a nuestro objetivo final. Pero realmente fue un camino tortuoso, una aventura, una experiencia de la cual no sé si se volvería a repetir, pero de la cual no quiero renunciar, porque fue una experiencia dura, pero a la vez muy enriquecedora, ¿no? Todos salimos ganando con esto. Y bueno, y hasta aquí mi historia. Entonces, os he dado un poco mi visión de cuál es una bioempresa, cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes, cuáles son las claves del éxito y cuál ha sido mi experiencia personal, ¿no? Y contaros mi historia y dónde estamos. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Hola. Diana. Tengo una preguntita. Cuando pasaban de una empresa a otra y los desarrollos quedaban como a medio camino, habían algunos socios, digamos, que no llegaban a esta última empresa, ¿cierto? Estos socios les cedían como los derechos de los desarrollos y los conocimientos que habían dejado de la empresa anterior. Sí, eso es una muy buena pregunta. ¿Cómo era? ¿Jessica o Julia? No he entendido el nombre. Jessica, Julián. Jessica Julia. Bueno, pues es cierto, eso fue un problema. De Biomeda a Neocode no había ningún desarrollo, pero de Neocode a Energy Med sí es cierto que había 6 patentes que eran propiedad de todos los socios de Neocode. Entonces, gracias a Dios, ni los inhibidores de calpaina 5, ni los dianas de Alzheimer y cáncer llegaron a patentarse por falta de presupuesto. Entonces, tuvimos la suerte de que esas dianas no estaban patentadas y seguimos adelante. Nosotros, a los socios, vamos, los socios que podían protestar eran los socios inversores. Los socios inversores se les anunció que nosotros íbamos a seguir con este desarrollo y se les invitó a que participaran, pero no quisieron participar. Si llegan a estar, o sea, las dianas patentadas se quedaron ahí. No pudimos hacer nada con ellas, se perdieron. Porque, excepto una de ellas, que la patente no cubría una de las enfermedades que íbamos a desarrollar. De todas maneras, también te digo que son patentes que tienen poco valor, porque esas patentes en aquella época sí tenían algo de valor. Ya cuando empezamos las TNGME tenían muy poco valor. Patentar una diana terapéutica en algunos países puede ser irrisorio, ¿no? En aquella época no era tan irrisorio, pero más que nada tenían un valor más académico que empresarial. Lo que sí es otra cosa es patentar moléculas. Patentar moléculas que puedan ser fármacos, ahí hay otra historia. Pero patentar una diana, y nuestros socios financieros no eran socios científicos. Por lo tanto, tampoco pusieron mucha pega. Pero ya te digo que sí es un problema y nosotros los invitamos a participar en el nuevo desarrollo. Pero evitamos los problemas fijándonos en otras dianas que no estaban patentadas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo sí tengo algunas preguntillas de Miguel. La pregunta es un poco así, muy general, ¿no? ¿Tú piensas que la ambición, ¿no? La ambición bien entendida, ¿no? ¿Es una bendición o una maldición? La ambición bien entendida es una bendición. O sea, yo creo que es una bendición, tío. O sea, es que la ambición también te da ilusión. Y la ilusión es el alma de la vida, tío. Si no tienes ilusión, ¿dónde vas? Y además, bien entendida, porque mucha gente te dice, joder, macho, lleváis 20 años con esto, tal, sacrificio, es verdad que mucho sacrificio, mucho trabajo.
A mí me gustaría ganar mucho dinero y de hecho si nosotros con algún fármaco de estos llegamos a término vamos a ganar muchísimo dinero. Pero a mí me llena mucho también el haber llegado hasta aquí. O sea, imagínate que no, nos quedamos aquí, no llegamos a nada, o llegamos a invertir esos 20 millones de euros y el fármaco no funciona, se cae en fase 2. Me da igual. O sea, el hecho de haber tenido esa ambición de llegar aquí, para mí ha sido un reto personal. Eso también es ambición. No solamente ambición económica, que la tengo también, evidentemente, como todo el mundo. Pero con eso yo ya doy por bien hecho todo lo que hemos hecho. O sea, ha sido una aventura, tío. Y yo creo que hay que ser ambicioso en la vida. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y que sin esa ambición y sin ese impulso es muy difícil Claro. hacer nada, ¿no? En la vida, ¿no? Y un punto de locura, Antonio, porque yo ahora mismo me dicen que me meta otra vez en todo esto, pero empezar al principio y es complicado. Pero a lo mejor lo haría, ¿eh? Pero me costaría más. En aquella época fuimos muy valientes. No sé si por inexperiencia o por juventud, no sé. Bueno, tú has vivido un poco también toda esta historia. Nosotros nos Y yo conocemos hace mucho que tiempo. soy un admirador total de vosotros, ¿eh? Soy un admirador precisamente de esa visión, de esa ambición, de esa humanidad también que hay que transmitir en todo lo que hacéis, ¿no? Me parece absolutamente impresionante, impresionante. Pues muy bien, ya para acabar, porque nos estamos alargando mucho, tampoco quiero que se termine la charla. Quisiera hacer usted una pregunta quizás más precisa desde el punto de vista científico, ¿no? ¿Cuántos inhibidores tenéis en desarrollo? De calpaina 5 en concreto. Mira, de calpaina 5, o sea, ¿cuántas Porque moléculas? ¿trabajaréis con un conjunto de moléculas Sí, ¿no? sí, esto, la verdad es que nosotros Unas se aquí, irán adelantando y otras se irán retrasando, ¿no? Como un pelotón, ¿no? De moléculas. sí, Y hay una que tomará en un momento dado la iniciativa, ¿no? Y sí. tirará del resto, ¿no? Nosotros no somos, fíjate, no somos especialistas en esto, o sea, en crear moléculas. Nosotros lo que sí hemos contado y hemos contratado los servicios de gente que sabe, hemos ido a los profesionales. Entonces aquí empezamos con lo que se conocía, con lo que algunos inhibidores de otras calpaínas que están en el mercado, y con esas estructuras los químicos empezaron a trabajar. Y hay varias líneas de moléculas, hemos creado un montón de moléculas, pero un montonazo de moléculas. Entonces esta gente trabaja mucho primero se dirigen con lo que hay en el mercado y después van con ensayo y error. Y van modificando la molécula hasta conseguir, tuvimos que desarrollar un sistema in vitro para ver cuál era la inhibición in vitro, tuvimos que fabricar la proteína calpaína 5, hacer que fuera operativa y testar esos inhibidores in vitro. Y después construimos los mejores, pues los sometimos a la siguiente fase, que es pues cómo se difunden, si realmente son capaces de llegar a los tejidos diana, o sea, si son estables dentro de un sistema vivo, si no se degradan. La verdad es que yo he aprendido un montón de cosas con esto, pero empiezas con una gama muy grande y al final vas focalizándote hasta que llegas a una familia de moléculas y obtienes un montón de moléculas que funcionan. Bueno, un montón, 10, 15 más. Pero a la hora de patentar es curioso, porque tienes que patentar no solamente la que vas a utilizar, sino todas las que están alrededor, ¿no? Con todas las modificaciones posibles para que no te la copien. Entonces, es un trabajo arduo, ¿eh? Y de mucho machaqueo. Pero bueno, de hecho, muchos de los fármacos, otra cosa que no he contado, por ejemplo, es que muchos de los fármacos que hemos desarrollado que no son buenos inhibidores de calpaína 5, resulta que como toda empresa biotecnológica tiene que tener una vigilancia tecnológica, resulta que nosotros nos hemos dado cuenta de que, bueno, hemos detectado que otras empresas han sacado fármacos frente a otras calpaínas, otros inhibidores, que son buenos fármacos, ¿no? Bueno, pues hemos descubierto que algunos de nuestros fármacos desarrollados contra calpaína 5, que son malos contra calpaína 5, son 1000 veces más potentes frente a esa calpaína que ha desarrollado, frente a ese inhibidor de calpaína que ha desarrollado una empresa farmacéutica, en concreto una que lo ha desarrollado para posinfarto, para el tratamiento de los posinfartos, pues nuestra molécula es 1000 veces más potente que la que ellos tienen en el mercado. Y de hecho, estamos negociando con ellos si vendérsela o no. O sea, que esto sería un caso de pre-reprofiling, ¿no? Efectivamente. Y como ese ejemplo tenemos varios más. O sea, que no solamente lo que yo he presentado aquí, sino que hay un montón de moléculas que tienen un potencial muy grande y que pertenecen a la empresa.
De hecho, de hecho, seguimos negociando porque hay otras empresas interesadas en hacer la competencia en postinfarto y nos han pedido algún desarrollo más, ¿no? En modelos animales y tal. Porque además, ese fármaco no solamente es que sea mejor, sino que parece que tiene acción en prevenir el avance de la fibrosis después del infarto, incluso revertir la fibrosis. Tenemos datos muy interesantes. Muy bien, interesante. Muy bien, Luis Miguel, pues no quiero robarte más tiempo. Desde aquí, desde el Máster de Biotecnología y Biomedicina de la Universidad de Jaén, te damos las gracias por ofrecerte a compartir tu experiencia y tus conocimientos con nosotros, con nuestros alumnos, y esperamos contar contigo para el futuro. Cuando queráis, para mí es un placer. Siempre que me invitáis, tú sabes que me tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio.